periodismo investigativo. Señor representante a la Cámara por el Centro Democrático Bogotá, José Jaime Uzcategui, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño, un gusto saludarlo a usted, a su mesa de trabajo y a toda su audiencia. Muchas gracias. Doctor Uzcategui, secuestrar niñas y violarlas, dejarlas embarazadas y después obligarlas a abortar, ¿es un acto de rebelión, de sedición o de asonada? ¿Eso es un delito político? ¿A alguien se le ocurre que eso pueda ser tratado como un delito político? Es un delito atroz, doctor Fernando. Todos somos padres de familia. Pongámonos en el lugar de esos padres, de esas niñas, de esos niños que fueron violados, reclutados, esclavizados sexualmente durante décadas y que ahora, por cuenta de la decisión de la Corte Constitucional, esos casos van a ir a parar a la JEP para que no reciban el castigo que merecen. Eso fue un exabrupto. Esa interpretación de la Corte Constitucional fue sacada de cualquier tono posible, cualquier tono moral y legal y constitucional, y por eso ahora nos vemos obligados a presentar un proyecto de acto legislativo para recordarle no solamente a la Corte Constitucional, sino a todos los colombianos que los derechos de los niños están por encima de cualquier otro derecho y dando alcance a ese postulado que ya existe, es que se convierte en una pugna permanente entre el Congreso y la Corte Constitucional sobre la Constitución y su naturaleza, pero es que la Constitución ya defiende los derechos de nuestros niños en ese grado, pero ahora nos corresponde entonces darle alcance a ese artículo 44 y dejar taxativamente escrito que en los casos de violencia sexual contra los niños solamente puede intervenir la justicia ordinaria, que es la que sanciona con toda la rigurosidad de la ley, que impone 60 años de cárcel si es necesario, ojalá la cadena perpetua si no la permitieran implementar en Colombia, pero que no pueden ser un tema para llevar a la JEP para que esos violadores, depravados, pederastas, pedófilos, desalmados, acaben con nuestros niños y reciban penas irrisorias de 5 u 8 años en el peor de los casos, doctor Fernando. Entonces nos vimos motivados a presentar este proyecto de acto legislativo. No estamos de acuerdo con la interpretación que le ha dado la Corte, a pesar de que no ha publicado su sentencia, pero ya anunció que esos delitos sexuales sí pueden ser de conocimiento de la JEP. Y esta semana que presentamos el proyecto de ley con el apoyo de varias bancadas en el Congreso, llamábamos la atención que, por ejemplo, para traer un caso, para que no crean que esto es contra los violadores de las FARC, es contra los violadores de todos los orígenes. Tenemos a un subteniente del Ejército, que es el subteniente Raúl Muñoz, que fue condenado en el 2010 por la violación y el asesinato de 3 niños en Tamia, Arauca. Si aplicamos la interpretación de la Corte, este subteniente que deshonró el uniforme, que jamás lo debió haber portado, quedaría en libertad como los violadores de las FARC y como los otros violadores que convirtieron el delito sexual supuestamente en un arma de guerra, y eso es inaceptable, doctor Fernando. Representante, se va a tener que enfrentar también usted a la ministra de Justicia, porque antes de ser ministra había dado concepto desde la fundación o la corporación que ella dirige o dirigía pues porque no estará cumpliendo esa tarea ahora, diciendo que eso debía ser de competencia de la JEP, y usted habla con mucho optimismo de los 5 a 8 años de cárcel que vayan a tener estos bandidos. No, ellos van a tener una pena alternativa. ¿Usted ha podido descubrir en qué consisten esas penas alternativas para saber qué le va a pasar a un bandido de estos, que por violar un niño o una niña merecería 60 años de cárcel? ¿Va a tener una pena alternativa de 5 a 8 años? ¿En qué consiste esa pena alternativa, representante? Tiene usted razón, doctor Fernando. Incluso con ese concepto de las penas alternativas, estos señores violadores no pisarían ni siquiera la cárcel, y eso sería aún más aberrante, y por eso no podemos permitir por ningún motivo que estos casos sean resueltos por la Jurisdicción Especial de Paz. Ese es el propósito de este proyecto de acto legislativo. La ministra, en las reuniones que ha tenido con la bancada del Centro Democrático, ha tratado de matizar su postura académica que pudo haber tenido en un momento
anterior y ha dicho que va a respaldar esta iniciativa, que incluso el mismo gobierno estaba dispuesto a presentarla, pero nosotros que no vamos a ceder nuestra iniciativa legislativa porque para eso nos eligieron los bogotanos y hacemos parte de esta bancada del Centro Democrático, pues decidimos ir un paso al frente y presentarla, porque tratándose de un acto legislativo los tiempos apremian y tenemos que aprobar esa reforma sí o sí. Yo invito a la ciudadanía a que nos sigamos movilizando. Hicimos un plantón al frente de la Corte tan pronto se conoció el proyecto de sentencia, pero esto no basta, esto nos toca movilizarnos todos los días, las organizaciones y fundaciones protectoras de los derechos del niño. Hago un llamado a Joana Jiménez, la hija de Gilma Jiménez, a Ervin Hoyos, a la Fundación o Corporación Rosa Blanca, a todas las miles de fundaciones que hay en el país preocupadas por la seguridad de nuestros niños, que nos movilicemos, que apoyemos este proyecto de acto legislativo, que sigamos en nuestros actos de protesta frente a esa decisión de la Corte y que exijamos un trato justo. Es que aquí no se está pidiendo nada por fuera de la Constitución, todo lo contrario, que por primera vez en este proceso de La Habana se respete a cabalidad la Constitución, porque los niños son la fibra más sensible de nuestra sociedad y no nos vamos a quedar cruzados de brazos. No me opongo radicalmente a que militares o así sea el brazalete que tengan de las FARC o de las AUC o de las BACRIM o de cualquiera que se quieran inventar, violen a nuestros niños y eso quede en la impunidad y sentemos un pésimo precedente. Es que aquí el país se rasga las vestiduras cada vez que surge una historia de un niño violado, torturado y asesinado. Juliana Zamboní, tantos niños que ya quedan para la memoria colectiva, pero este país lo único que dice es que vamos a seguir premiando a los violadores por portar un camuflado y suponiendo que los derechos de los combatientes, como los quieren calificar ellos, que para mí son narcoterroristas, no pueden quedar impunes, porque además de jugar con el narcotráfico, jugar con el terrorismo, bolear oleoductos, acaban con la tranquilidad de nuestros niños y nadie dice nada, y por eso les agradezco este espacio para hacer este llamado respetuoso a la Corte y a todos los involucrados. Pero desde luego, esta es una causa en la que estamos todos unidos. Y mire usted el contrasentido. Sale la noticia en la prensa de que los dos hermanos de Uribe Noguera, el que secuestró, violó y asesinó a esta niña Zamboní en un delito que nos horrorizó a todos, y ese señor Uribe Noguera tiene 60 años de cárcel o la cadena perpetua, cualquier cosa que le pongan es poquito, pero los hermanos por haber obstruido la justicia y por haberlo encubierto van a ser juzgados también, y al mismo tiempo estos bandidos de las FARC, por cuenta del acuerdo con Santos, pero sobre todo por cuenta de una decisión infame de la Corte Constitucional, van a quedar en la impunidad. ¿Quién puede entender eso, representante Uzcategui? Así es, doctor Fernando. Recordemos que una valiosa magistrada de la Corte Constitucional, la doctora Ortiz, si mal no recuerdo, fue la única que salvó su voto ante esta decisión infame, y hay que recordar porque habría que hacer justicia con ella y con las personas que desde la institucionalidad también están dispuestas a defender a cabalidad a nuestros niños, así que ojalá tuviéramos más magistradas como ella, que verdaderamente con la mano en el corazón y tratándose de los más vulnerables y los más indefensos de nuestra sociedad, trabajáramos unidos por sacar este proyecto de acto legislativo y ojalá pudiésemos limitar en algo los alcances de esa decisión de la Corte Constitucional para que los casos de estos violadores de niños por ningún motivo vayan a parar a la JEP, porque esa sería la mayor infamia. Es que ahí lo que están es generando un semillero de nuevos ciclos de violencia. Imagínense esos niños destrozados, rotos por dentro, que al no recibir justicia junto a sus familias tendrían más motivos que los que en algún momento decidieron alzarse en armas, que dizque por razones políticas. Entonces, si verdaderamente queremos pasar la página de la violencia en Colombia, no sentemos estos precedentes nefastos para el futuro del país y estamos exponiendo en bandeja de plata la situación para que se generen nuevos ciclos de violencia en este país, y ahí después nos preguntamos por qué el ciudadano no cree en la justicia, por qué cree en la justicia por mano propia, y es una verdadera vergüenza. Yo la verdad estoy atormentado con esta situación, sé que la bancada del Centro Democrático lo está porque me acompañó junto a otras bancadas en la presentación del proyecto y confiamos que sea una realidad, que la preocupación es que esto no es retroactivo,
Entonces tocará aplicarlo con el ELN o con cualquiera que se quiera montar al bus de la impunidad, pero eso me parece que es una pérdida muy grande para el país y ya llegamos con pañitos de agua tibia a resolver un problema que desde un principio no se debió haber presentado. Pues yo no sé si es retroactivo cuando lo que se descubre es que hubo una mala interpretación judicial y lo que hubo fue un delito de prevaricato, porque esos magistrados de la Corte Constitucional lo que demandan en ese caso es la cárcel por prevaricadores, porque los derechos de los niños están por encima de todos los derechos y porque el Congreso de la República dictó una norma que tenían que respetar, pero ellos no respetan nada, no respetan nada. Yo no sé si hayan tenido hijos, no lo sé, pero parecería que no. Parecería que no tuvieron hijos, que no tuvieron hijas, que no saben lo que es eso y lo que sentirá un padre de familia cuando a alguien le toca a un hijo. Entonces, esta tiene que ser una causa nacional y esto tiene que ser una causa de todos. Vamos a ver estos bandidos de las FARC que están allá en el Congreso con usted, qué camino toman y qué van a decir respecto de este proyecto suyo. A ver, pues, si esa señora Sandino y de tal sigue diciendo que no, que importa, que eso es un acto de rebelión contra el Estado, violar las niñas de los campesinos. Vamos a ver si son capaces de semejante monstruosidad. Representante José Jaime Uzcategui, estamos con usted y lo vamos a molestar con la súplica de que nos diga qué pasa con cada uno de los debates que esto tenga. Van a ser 8 debates y del curso de los acontecimientos. ¿Quiénes van a ser los ponentes? ¿Cuándo se presenta el debate? ¿Qué pasa con los debates? Manténganos informados porque la suerte de los niños no puede ser indiferente para nadie, para nadie. Toda persona, por sinvergüenza que sea, tiene por lo menos que cuidar un niño. Alguien tiene que estar en su camino que sea un niño que merezca el cariño, la ternura, el amor, el afecto que un niño despierta en el corazón de todos. Y en esta materia, todos los niños de Colombia tienen que ser nuestros hijos, representante Uzcategui. Es que uno no puede decir, es que a mi hijo no lo han tocado, no, es que tocaron a estas niñas y son como mis hijas. Son como mis hijas y me duele su suerte, la suerte que han tenido, me duele el corazón como si hubiera sido una hija mía. Y solo así las cosas pueden cambiar en Colombia contra esta Corte Constitucional putrefacta que ha resuelto volverse contra los niños de Colombia para permitir la impunidad de quienes las trataron como las trataron a las niñas y también a los niños, porque sabemos que a los niños también los violaban estos sinvergüenzas durante tantos años. Representante José Jaime Uzcategui, en esto no vamos a desmayar y usted nos va a tener informados de lo que pase en el proceso legislativo que corrija la enormidad de estos prevaricadores de la Corte Constitucional. Gracias, doctor Londoño, los mantendré informado y el llamado es a que respeten nuestra condición de padres de familias que se nos quieren meter en la sexualidad de nuestros hijos, meterse en los manuales de convivencia de los colegios, con toda esta teoría del libre desarrollo de la personalidad, el país nadando en coca y los niños siendo víctimas de esa situación. Es decir, que sí tenemos que cerrar filas, el Congreso, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, absolutamente todos para exigir el respeto de los derechos de nuestros niños y cuenten con este humilde servidor que hace parte de la generación del 18 que junto a la generación del 14 del Centro Democrático quiere trabajar por este país y dejar un grano de arena para la salvación de Colombia. Muchas gracias, doctor Fernando. Feliz día. Muchísimas gracias, José Jaime Uzcategui, representante a la Cámara por el Centro Democrático. Y a propósito de lo que él dijo, qué pena merecerá una persona, un sujeto que corrompa a un niño metiéndolo en el mundo de la droga. Porque uno no sabe qué es peor, si que lo violen o que lo vuelvan drogadicto, que lo vuelvan un animalito a través de incitarlo, de llevarlo, de engañarlo para que pruebe una droga, un alucinógeno de esos. Hay que defender a los niños. Si no defendemos a los niños quiere decir que no nos merecemos nada, nada. Una sociedad que no defiende a los niños no vale la pena como sociedad.
José Jaime Uzcategui, representante a la Cámara por el Centro Democrático, circunscripción de Bogotá, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.